Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro video tutorial de GIST. En este video te voy a explicar cómo relacionar bases de datos y operar con eso. Ahora, esto tiene dos casos de uso que te quiero mostrar y me voy a ir uno por uno para que los visualices y compruebes cómo se pueden hacer relaciones de bases de datos. Esto es algo que nos preguntan muchísimo y es como que, oye David, tengo una base de datos de clientes y una de proyectos, ¿cómo le hago para relacionarlas? Y después poder hacer que si selecciono un cliente, pues que me diga qué proyectos son de ese cliente. Ok, no te preocupes, se puede hacer y lo vamos a lograr en estos momentos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Primero, voy a partir de la base de que tú ya tienes bases de datos creadas. De hecho, voy a hacer dos casos, dos escenarios. El primero de ellos es partiendo de la base que tú ya tienes una base de datos de proyectos y otra de clientes. Ok, pues voy a crear una base de datos de clientes. Voy a crear otra base de datos de proyectos. Regularmente un cliente tiene muchos proyectos, es decir, a un cliente le haces muchos proyectos. Entonces ahí la relación la vamos a configurar de la siguiente manera. Bueno, para empezar, la base de datos de clientes tiene que tener ciertas columnas, ¿no? Tiene que tener el nombre comercial, tiene que tener el teléfono, etcétera, lo que tú quieras. Aquí vamos a poner cosas muy simples para fines de este tutorial, ¿ok? Un número telefónico, aquí está. Y vamos a decirle que la clave principal de la base de datos de clientes es el nombre comercial, ¿ok? El nombre comercial lo vamos a editar y esa es la clave principal, ¿ok? Ahora vámonos a la base de datos de proyectos. Y proyectos igual, le vamos a poner un nombre de proyecto. Va a ser un texto. También vamos a crear una ubicación, o sea, un campo de ubicación. Y listo, esta va a ser una ubicación, agregar y listo. El nombre del proyecto es la clave principal. Ahora, la relación en GIST funciona de la siguiente manera. Tú siempre le vas a decir al hijo cuál es su papá. ¿A qué me refiero? Tú siempre le vas a decir, en este caso, al proyecto, cuál es su cliente. Porque estamos de acuerdo que un cliente puede tener muchos proyectos. Entonces, todo proyecto debe tener una relación hacia un cliente. ¿Okay? ¿Por qué no lo hacemos al revés? Porque si tú le dijeras, un cliente tiene relación hacia un proyecto, eso es falso. Un cliente tiene muchos proyectos. Pero lo que sí es cierto es que todo proyecto tiene un cliente. ¿Me explico? Pues bueno, esto es algo muy simple y en GIST lo simplificamos para ti, donde aquí tienes tus proyectos y le dices, hey, proyectos, vamos a vincular otra base de datos, dando clic por aquí, vincular otra base de datos. Y le vamos a decir un registro de la base, fíjate, en automático lo detecta. Un registro de la base de datos de clientes tiene muchos proyectos. Ok, excelente. Entonces, eso significa que cada proyecto que yo registre va a tener un cliente, ¿sí? Además, visto de otra manera, todos los clientes van a tener muchos proyectos. Cada cliente tiene muchos proyectos, ¿ok? Lo vinculamos y fíjate, nos agrega una columna de clientes. Y esta es la relación, hasta lo considera como una vinculación. De hecho, aquí, este es el tutorial que estás viendo en este momento. Y tal cual, ya está hecha la relación de la base de datos hacia clientes. Listo, ya están vinculadas. Ahora, ¿cómo se usa? Y ahora sí, nos vamos a los procesos, que es donde en procesos, en automático se hacen las relaciones. Y vamos allá para que lo visualices, ¿ok? Vamos a crear un proceso muy simple, en blanco, y lo vamos a llamar venta de proyecto. O más bien, vamos a hacer un ejemplo más realista, servicio de proyecto. Servicio a proyecto. Y lo que vamos a hacer es que este es un proceso de servicio donde nos tiene que decir a qué cliente y a qué proyecto se le tiene que hacer ese servicio. ¿Okay? Es un ejemplo muy simple. Vamos a configurarlo y al inicio del proceso vamos a ir al disparador manual y configuraremos sus campos de formulario. ¿Okay? Primero, paso número 1. Tenemos que crear un campo de tipo fila de base de datos que se llame cliente, que provenga de nuestra base de datos de clientes. ¿Y por qué cliente en singular? Porque solo es uno. Es una fila. Es decir, de todos los clientes que tengo solo agarrará uno. Y también vamos a crear un nuevo campo, igual fila, que se llamará proyecto, que proviene de la base de datos de proyectos. Y listo, ya tenemos las dos, la de proyectos y la de clientes. Si te fijas, hasta se pusieron con colores diferentes. Uno en verde, otro en negro. Y está, al inicio del proceso, vamos a solicitar que, y este es el caso de uso número 1, y que quiero que visualices, al tener relacionadas las bases de datos, así como lo hicimos hace un momento, nos permite que cuando yo seleccione un cliente, ese cliente en automático me filtre cuáles proyectos tiene vinculados. Vamos a ver cómo funciona eso. Me van a llenar el nombre comercial del cliente obligatoriamente como evidencia al inicio del proceso, ¿ok? Y eso en automático detonará que yo pueda seleccionar proyectos. E incluso voy a poner acá todos los campos, nombre comercial, teléfono, nombre de proyecto también será obligatorio. El caso de uso número 1 es, yo selecciono el cliente y en automático me filtra cuáles son las opciones de proyectos que tiene vinculadas, ¿ok?
¿Cómo configuramos eso en GIST? Porque hasta este momento aquí no le estamos diciendo nada de comportamiento en cuanto que, oye GIST, fíltrame, cuando yo seleccione un cliente, fíltrame cuáles proyectos tiene. No, GIST no sabe. Ok, sabe que hay una relación, pero ¿cómo le decimos que haga ese filtrado? Ok, aquí viene la magia. Le das clic al proyecto, en este caso, y vamos a ir a la configuración avanzada de relaciones. Le vamos a decir, mira proyecto, tú vas a filtrar las opciones respecto a otra base de datos. Ese es el primer caso de uso, el filtrado. Ahorita me voy a enfocar en este filtrado. Lo activas y aquí le dices, mira GIST, cuando el cliente, fíjate, en automático lo detecta, porque ya están relacionadas el proyecto y el cliente con lo que hicimos hace un ratito. Cuando el cliente se ha llenado, o sea, cuando se llene el cliente, las opciones de la fila proyecto se van a prefiltrar. Ok, vamos a ver eso en acción, ¿te parece? Vamos a agregar un nodo nada más aquí de fin para que nos deje publicar el proceso. Vamos a dar publicar y ya estamos listos. Vámonos a procesos, iniciar el servicio en proyecto y fíjate aquí la magia. Obviamente esto tiene que ser gradual, no es como que tú mágicamente GIST adivine qué proyecto está relacionado a qué cliente. No, lo irá haciendo sobre la marcha pero en automático, fíjate cómo es. Vamos a hacer aquí una prueba 1, lo voy a poner. Y como no tengo clientes, primero tengo que registrar un nuevo y se llamará cliente 1, ¿ok? Con cierto teléfono. Y además, tampoco tengo proyectos, entonces tengo que hacer que haya un proyecto 1. Y esta es la forma en la que le puedo estar diciendo al software, ok, mira, el cliente 1 está relacionado con el proyecto 1. En otras palabras, el proyecto 1 es del cliente 1. En automático GIST lo va a detectar, ahorita ves cómo. En cuanto yo inicie el proceso, avance, cree mis tareas, todo, GIST ya detectó que están relacionados. Y fíjate, si me voy a la base de datos de proyectos, me dice, mira, el proyecto 1 le pertenece al cliente 1. En automático, yo no hice nada, solo la configuración. Y en clientes, pues ya está registrado el cliente 1. Y ya está, ¿ok? Ahora, si yo me voy otra vez a iniciar el servicio, vamos a ahora crear un cliente 2. Le voy a poner prueba 2. Este cliente 2 va a tener un proyecto 2, ¿ok? Igual, otra ubicación, etcétera. Lo inicio y ya está. Ahorita estoy haciendo ejemplos, ¿no? Conforme se van iniciando los procesos, es que se van relacionando los campos. Fíjate aquí, me voy a proyectos y ya está, mira, el proyecto 1 le pertenece al cliente 1, en automático. El proyecto 2 al cliente 2. Ok, ahora ¿qué va a pasar si yo me voy a iniciar un servicio y le digo, GIST, el cliente es el cliente 1? Fíjate lo que va a pasar aquí. Aquí me dice, mira, el proyecto puedes crear uno nuevo o puedes seleccionar el 1 o el 2. Pero en el momento en el que yo le digo, mira, el cliente es el cliente 1, fíjate lo que pasó, el proyecto ya solo puede ser el proyecto 1 o nuevo. ¿Por qué? Porque el proyecto 2 no le pertenece al cliente 1. Ok, ¿eso qué significa? Que cuando tú selecciones un cliente aquí, en automático las opciones que estén acá van a ser el filtrado de lo que hayas seleccionado en el cliente. Y esto no pasaba mágicamente, simplemente es porque ya lo configuramos en el flujo, ¿no? Es con todos los pasos que hemos hecho hasta ahorita. Entonces, este es el caso de uso número 1. ¿A qué me refiero? Seleccionas un cliente, en automático te prefiltra cuáles son las opciones. Fíjate, ya con el cliente 2 no puedo seleccionar el proyecto 1, solo el 2. Y ya está. Eso te ahorra mucho tiempo para fines de seleccionar registros relacionados. Y listo, ese es el escenario número 1. Ahora vamos a hacer un escenario número 2. ¿Okay? Las relaciones también nos sirven para otro caso de uso y te lo voy a explicar súper a detalle. Para eso voy a eliminar lo que ya hice, voy a eliminar mi empresa, toda, completita, que me borre todo y voy a crear una nueva, ¿ok? Creamos una nueva empresa, ya está. Ahora nos vamos a procesos que igual empezamos en blanco. Ahora vamos a hacer un caso de uso diferente. Imagínate que tú le quieres dar servicio a algún equipo de algún cliente, por ejemplo, una impresora. Pero tú tienes una base de datos, vamos a las bases de datos, tú tienes una base de datos de equipos, con folio, número de serie y demás, y esos equipos le pertenecen a una sucursal, ¿ok? Entonces, bueno, ese equipo está en una sucursal, entonces tenemos que tener una base de datos de sucursales. Y obviamente un cliente puede tener muchas sucursales, entonces hay que tener otra base de datos de clientes. Y así está la jerarquía. Bueno, les voy a poner al revés. Un cliente tiene muchas sucursales, una sucursal tiene muchos equipos. Ok, y esto funciona en los niveles que tú quieras. Ahorita yo solo voy a poner 3, ¿ok? Vamos a crear las columnas correspondientes. Vamos a decirle, mira, aquí hay un nombre del cliente, simplemente, es un texto
Para fines prácticos solo voy a poner el nombre del cliente y un teléfono, ¿ok? Para no complicarnos la existencia. Vamos a decirle igual que el nombre del cliente es la llave principal. Ahora nos vamos a las sucursales. Nombre de la sucursal es un texto. Y ahora nos vamos a la ubicación. Esta es la ubicación. Listo, y el nombre de la sucursal es la llave principal. Ahora nos vamos a los equipos. Los equipos igual, nombre del equipo, o más bien, número de serie del equipo. Listo, este es un texto también. Luego vamos a poner la información del equipo. Y este es un texto. Y le vamos a decir GIST, la clave principal de los equipos es el número de serie del equipo. Aquí simplemente es para decirte, ok, un cliente tiene muchos sucursales, muchos equipos. Hasta ahorita solo he creado las bases de datos, no les he dicho que están relacionadas. Y recuerda, este es el caso de uso número 2. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a ir a sucursales y le vamos a decir, oye, toda sucursal, vincúlala a otra base de datos, toda sucursal le pertenece a un cliente. Vinculamos. Y fíjate ya, toda sucursal le pertenece a un cliente. Excelente. Ahora, todo equipo, vamos a vincularlo, todo equipo le pertenece a una sucursal. Excelente. Entonces, los equipos le pertenecen a una sucursal y toda sucursal le pertenece a un cliente. Este segundo caso de uso se le llama prellenado o llenado automático. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a crear un proceso en blanco y vamos a decirle que este es un servicio a equipos. ¿Ok? Estando aquí vamos a ir a configurar y vamos a hacer básicamente lo que hicimos en el caso número 1, que es editar el formulario de inicio, disparador manual, campos de formulario, y vamos a crear 3 campos, ¿ok? El primero, igual una fila de base de datos, este es el cliente, en singular, recuerda, cliente, proviene de la base de datos de clientes. Luego también tenemos una sucursal, proviene de la base de datos de sucursales. Y también tenemos un equipo, que proviene de la base de datos de equipos, ¿ok? Y listo, mira, ya tenemos las 3 importaciones, son 3 colores. Y vamos a decirle, mira, GIST, este es el segundo caso de uso, de hecho, el que te voy a explicar. Mira, GIST, yo lo único que sé es el número de serie del equipo. Eso es lo que yo voy a llenar. Y quiero que en automático tú me llenes, además de la información del equipo, me digas en qué sucursal está, cuál es su ubicación, qué cliente la tiene y cuál es el teléfono del cliente. O sea que con el puro número de serie te llene todo lo demás. Y eso es casi magia. Vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Voy a poner obligatorios los nombres nada más, por fines prácticos. Y aquí es donde utilizaremos el caso de uso número 2, que es cuando le das clic a una fila de base de datos, puedes llenar el valor de la fila, ¿ok? Vamos a decirle, mira, cuando llenen el equipo, este te lo van a llenar manualmente, tienes que llenar en automático a qué sucursal le pertenece. Excelente, entonces la sucursal vamos a llenarla respecto al equipo. Es decir, cuando el equipo se ha llenado, vamos a llenar la fila sucursal con el primer valor encontrado, si es que no está vacía, ¿ok? Ahora, digo, si es que está vacía. Si ya tiene un valor, pues lo va a dejar el que ya estaba seleccionado, pero si está vacía, me va a llenar la sucursal a la que le corresponde, ¿ok? Y el cliente lo mismo, vamos a hacer lo mismo, mira. Vamos a llenar la fila. Cliente, cuando la sucursal la llenen, tu cliente te vas a asignar con el primer valor encontrado si estás vacío. Y esto se encadena. Cuando yo llene el equipo, se va a llenar la sucursal. Y como se llenó la sucursal, se va a llenar en automático el cliente. Y fíjate cómo funciona eso. Igual vamos a hacer aquí un nodo del fin. Un nodo de fin. Vamos a conectarlo aquí, ya está. Y lo publicaremos. Como en el caso anterior, tenemos que hacer que las relaciones sean ejecutando procesos. Y para eso queremos lo siguiente. Voy a ponerle aquí prueba 1 y le vamos a decir, mira, el número de serie del equipo es el hashtag equipo 1. Y aquí es solo un ejemplo. La sucursal es la sucursal 1, está en Guadalajara. Y luego el nombre del cliente es cliente 1 y este es su teléfono. Lo iniciamos. En ese instante ya se hizo la relación. Fíjate que en bases de datos el equipo ya apunta a la sucursal 1. La sucursal 1 ya debería apuntar al cliente 1, que eso quizás sea un detalle, que no te preocupes, cuando tú estés haciendo esto en tu computadora ya estará corregido. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo inicie otra vez el proceso, si yo selecciono el equipo 1 que ya está registrado, fíjate lo que va a pasar mágicamente. Le doy clic y ¡pum! En automático se llenó la sucursal. Y fíjate, aquí hubo un detalle, no se llenó el cliente.
Esto no te preocupes, ya va a estar corregido. También se habrá llenado el cliente en automático. De hecho, déjame ver si no configuré algo mal en mis relaciones, ¿ok? Disparando el manual. La sucursal se tiene que llenar respecto al equipo y el cliente se llena respecto a la sucursal. ¿Sí? Vamos a ver si la sucursal sí está bien configurada la relación. Vamos a volverla a crear. Perdón. Vincular a otra base de datos que es la de clientes. Listo, ahora sí ya está bien vinculada. Entonces bueno, vamos ahora sí a iniciar el proceso. Seleccionamos el equipo y en automático llenó la sucursal y en automático llenó el cliente. Parece ser que lo configuré mal al inicio, no sé qué pasó, pero no te preocupes, eso no te va a pasar a ti porque ya va a estar corregido, ¿ok? Entonces bueno, selecciono el equipo y en automático me llena qué sucursal y qué cliente. Me ahorró mucho tecleo y mucha búsqueda. Y este es el caso de uso número 2, para que cuando están relacionadas, en automático te arroje datos de otras bases de datos. Entonces puedes hacerlo con 1, 2, 3. Tiene que haber más de 2 bases de datos para que puedas hacer esto, obviamente. Bueno, 2 o más. Y esto funciona cuando hay 2, 3, 4, 5, 10, 100 bases de datos, te va a funcionar, ¿ok? Así que gózalo, es una herramienta muy poderosa para ahorrarte tiempo y tecleo. Así que, pues disfruta las relaciones de bases de datos y nos vemos en el siguiente tutorial de GIST. Hasta la próxima.